El despertador consciente. Tras el despertar. Queridos amigos y amigas, ¿por qué surgen cada día más teorías de la conspiración? Que bueno, ya de entrada os digo que he tardado más tiempo en decidir qué título le ponía a este capítulo que seguramente lo que acabará durando dicho capítulo. Pero es básicamente porque intentaba encontrar una manera de plantear el tema sin ser tendencioso, sin intentar poner de mi parte mi opinión y todo esto, y seguro que no lo he conseguido. No puedo decir con certeza que cada día surjan más teorías de la conspiración, aunque quizás lo que sí que creo es que cada vez hay más gente que de algún modo sigue o se cree o da por ciertas la mayoría de las teorías conspirativas que siempre han estado rondando en nuestra cultura popular. En este capítulo no voy a hablar de ninguna teoría en concreto, ni voy a hacer ningún esfuerzo por intentar demostrar si son ciertas o no lo son. Sobre todo y en primer lugar y más importante porque no lo sé. Pero es que no lo sepa yo, es que no lo sabe nadie, o muy poca gente tiene el acceso real a la información de verdad y verídica para saber si son ciertas o no. Como decía en uno de los primeros capítulos de esta nueva etapa, solo sé que no sé nada, y parto un poco de esa premisa y de esa idea. Pero sí creo que es cierto que en los últimos tiempos, en los últimos meses, años, llámale como quieras, cada vez he visto más gente interesada por estos temas. Asuntos que quizás hace unos años o unas décadas atrás eran simplemente de locos con papel de aluminio en la cabeza, han pasado a ser una especie de cultura popular y algo que ya no es tan descabellado, que no es tan loco. Y creo que esto tiene unas ciertas explicaciones, que no es simplemente una cuestión de azar, una cuestión de casualidad, que de repente y de la nada, como las setas, pues pum, han empezado a salir gente que se cree estas cosas. Y cuando hablo de estas cosas la lista es interminable, desde lo que son los típicos atentados de falsa bandera a lo que podríamos decir conspiraciones medioambientales como lo de las antenas HAARP, lo que son los chemtrails, lo que son, pues bueno, toda la radiación electromagnética que están generando con el 5G, a lo que sería toda la teoría conspirativa de las vacunas, a lo que sería toda la desclasificación o el secretismo sobre el asunto alienígena. Es inmenso, o sea, quiero decir, la lista es enorme y seguramente he dicho palabras que ni os suenen, porque la lista es inmensa. Y creo que esto ya de por sí es un poco significativo, porque no estamos hablando simplemente de fantasía y magia en plan El Señor de los Anillos, en la que hay unas razas concretas y una tierra concreta donde ocurren ciertas cosas. Estamos hablando de hechos que se supone que pasan en nuestro día a día, y que muchos de ellos a ciertos niveles son hasta observables, como pueda ser lo de los chemtrails, las estelas químicas en el cielo. O los avistamientos ovnis, que esto es como todo, vendrán y te dirán que no, que son globos meteorológicos, que son, yo qué sé, satélites en el cielo, cualquier cosa, pero bueno, precisamente en esta pandemia, en este confinamiento que se ha hecho, han salido varios vídeos un poco rarunos al respecto. Pero claro, uno de los atributos clásicos atribuidos a estas cosas de la teoría de la conspiración es que cuando alguien ve algo así o cuando alguien detecta o informa o avisa de alguna movida rara, siempre es gente que quiere llamar la atención o simplemente son locos o gente que va drogada. El planteamiento de siempre. Y la gente empieza a estar cansada de esto. Creo, personalmente, que con razón. Pero vamos a ir un poco más allá, vamos a intentar analizar el porqué de estas teorías conspirativas, por qué la gente llega a conclusiones o a teorizar sobre aspectos que en teoría tienen una versión oficial y por lo que sea pues la gente no se lo acaba de creer. ¿Por qué ocurre esto cada vez con más frecuencia? Yo creo que ya es una cuestión histórica y creo que en primer lugar responde a una cuestión de desconfianza en el poder. Es decir, voy a hablar solo del primer mundo, no voy a hablar del mundo entero, pero da igual, nos han vendido que vivimos en democracia, que realmente es el pueblo el que decide las cosas. Pero yo creo que llegados a este punto es cada vez menos gente, por no decir nadie ya, quien se cree que realmente el pueblo tiene poder de decisión sobre algo. Quizás sobre aspectos menores, quizás en algún sentido cada 4 años se hace una votación y según el partido que entra modifican o alteran ciertos componentes sociales o económicos de la microeconomía. Puede ser, pero a gran escala, ¿qué puede cambiar el gobierno de tu país? No puede cambiar nada. Principalmente porque no depende de él. Y en la mayor parte de casos se ha demostrado ampliamente que la mayor parte de los partidos importantes de los países al final no dependen de ellos mismos porque están vinculados a entidades bancarias, están sometidos a presiones de diferentes industrias, de diferentes lobbies. Pero vamos, que es que aunque algunos no quieran verlo, en el fondo los políticos que salen por la tele haciendo declaraciones y a veces diciendo barbaridades,
es que no son más que marionetas. Básicamente están ahí para hacer lo que les dicen, poner la cara, cobrar lo que puedan y luego son corruptos y la gente se sorprende. Bueno, quizás es normal que sean corruptos. Si llegan con unas aspiraciones que luego no se pueden cumplir, pues bueno, al final uno se raya, se cansa y acaba haciendo cosas que no debe. Y no lo justifico, no tendría que ser así bajo ningún concepto. Pero al mismo tiempo quizás pueda hasta entenderlo, por triste que me parezca. Y en este punto alguien me podría decir que estoy diciendo locuras, que evidentemente la democracia sí funciona, y que si no funciona es porque los políticos son malos, que esa es precisamente la esencia del por qué creemos que la política funciona. Porque tú ves a esa gente haciendo las cosas que hacen y diciendo las cosas que dicen, y es normal que pienses que no pueda funcionar con gente así. Pero también tienes que preguntarte quizás por qué esa gente llega a estar ahí. Yo he conocido a gente súper válida en el ámbito local, a nivel político, que son auténticos genios y que podían haber revolucionado el mundo, y esa gente no le dejan pasar de ciertos filtros. Jamás van a llegar a estar en una escala alta a nivel político dentro de un partido, porque no interesa. Es que es así de sencillo, no interesa. Y lo que a vosotros os parece revolucionario en la tele hoy en día con según qué políticos, es que a mí me parece que no ofrece nada. Es como si en una escala de 0 a 100 te permiten llegar solo a 10. Entonces, claro, una persona que sea revolucionaria a nivel 8, dices, ¡oh, qué locura! Claro, porque todos los demás son nivel 1 o nivel 2, pero la revolución puede llegar a nivel 100, solo que eso no se va a permitir nunca. Y sé que aunque al principio he dicho que no quería ser tendencioso, lo estoy siendo a tope. Ya lo veo, me doy cuenta. No hace falta que me lo digáis vosotros, que ya me doy cuenta yo. Pero es que no lo puedo evitar, porque en el fondo todo esto me acaba mosqueando a un nivel profundo. Y diréis, no, que la política sí que funciona. Ya, entonces ¿por qué es tan poco transparente? Que este es uno de los grandes problemas que hay también. Lo que no puede ser es que un Estado, en teoría democrático, en el que el pueblo se supone soberano, el mismo Estado tenga una cosa que se llaman secretos de Estado. A ver, este es el típico paternalismo por parte del Estado que hace que la gente desconfíe de él, porque encima te lo venden diciendo, no, es que esto es una información que si se hiciera pública generaría el caos y haría que toda la sociedad colapsara y... Bueno, a ver, ¿pero qué os pensáis? ¿Que tenemos 5 años todos? Quiero decir, si es una información tan secreta, por algo será, y quizás lo que necesitamos el pueblo ya no es que se nos ponga a prueba de verdad. Es más, es que son ellos mismos los que nos dicen que hay informaciones y secretos que el pueblo no está preparado para entender ni asimilar, y luego se sorprenden de que haya teorías de la conspiración. Pues es que esto es básicamente un terreno abonado para cualquier conspiranoico. Y en todo este caso estoy hablando de lo que sería España, que es el país que yo conozco porque vivo en él, pero es que imagínate a nivel Estados Unidos, o a nivel Unión Europea, a nivel Rusia, China, esto debe ser una exageración. Porque de hecho es bien sabido por todo el mundo que ni siquiera el propio gobierno de Estados Unidos tiene acceso ni poder sobre las agencias gubernamentales, como pueda ser la CIA, o incluso el FBI, o yo que sé, algunas que ni siquiera se conocen, porque son instituciones científicas y tecnológicas, y sobre todo el complejo industrial militar, como le suelen llamar, en las que el presidente, aunque quiera, no tiene nada que rascar allí. ¿Quién está manejando todo eso? De hecho, esto enlaza con una de las grandes teorías conspirativas de los tiempos modernos, y es que hubo un presidente de Estados Unidos que dijo públicamente que quería meter mano en todas estas agencias y, oh sorpresa, al día siguiente acabó con el cerebro despachurrado encima del capó de su coche. Y estoy hablando evidentemente del presidente Kennedy. Que sí, que en este caso, como tantos otros, dirán que fue un psicópata, loco, solitario, perturbado de la vida, que llevó a cabo estas cosas por su propia cuenta y porque, bueno, pues porque la gente está así de loca. Porque lógicamente ningún gobierno y ninguna agencia ni ninguna entidad pública va a aceptar la responsabilidad o la culpa de cosas así. Sería una locura. Y esto es otro de los motivos por los cuales la gente cada vez desconfía más de estas movidas. Y no lo digo porque en este caso concreto puedan tener más razón o menos, lo digo porque ha habido ya varios casos en los que previamente ciertos teóricos de la conspiración habían denunciado cosas que estaban pasando y que no les parecían bien o que le parecían demenciales, el gobierno siempre decía que no, pero luego se demostraba que sí, y vaya, ahora resulta que aquella persona a la que han estado difamando y machacándole la vida todo lo que han podido por divulgar cosas que no debía, resulta que ahora sí que tenía razón. Vaya, qué casualidad. Pero tampoco te pienses que piden perdón ni nada, ¿no? Simplemente dicen, bueno, han cambiado los criterios de desclasificación de información, como ha pasado también recientemente con el gobierno de Estados Unidos y el Pentágono, que durante años y años y años han negado toda la existencia de platillos voladores, de los ovnis, de los aliens y todo esto. Siempre era que no, siempre cualquier excusa, siempre que eran flipaos locos con papel albal en la cabeza, siempre decían que no, y ahora resulta que desclasifican información y admiten que sí. Pues bueno, ahora resulta que el trabajo de un montón de investigadores que han estado haciendo trabajo por su cuenta, en muchos casos incluso exponiendo su vida, y si no por lo menos exponiendo sus carreras profesionales o su propia salud mental, porque esta gente son ridiculizados al exceso, resulta que, pues al final a ver si van a tener razón.
¿Cómo queréis que luego la gente no se invente teorías conspirativas a punta pala, si es que ellos mismos son los primeros que de alguna manera la provocan? Y cuando hablo de desconfianza en el poder, en esencia no hablo únicamente de política, hablo principalmente de economía, hablo de dinero. Ya sabéis que yo no soy el principal amante del dinero y que no me consideraría una persona capitalista. Pero quiero decir, es que a casi todos los niveles el capitalismo ha interferido y contaminado todos los aspectos y todos los ámbitos de la investigación, de la ciencia, de los medios, de todo. Y esto podría enlazar un poco con la teoría de los antivacunas, que ya os lo digo de entrada antes de que nadie se me lance al cuello y quiera quemarme la casa. Yo no soy una persona antivacunas. Tengo claro que el concepto de la vacuna en sí mismo es un gran descubrimiento, puede ser muy útil para la humanidad y de hecho lo ha sido durante mucho tiempo, pero del mismo modo os digo que entiendo perfectamente que haya gente que desconfíe de la industria farmacéutica. Que ya sé que esto vuelve a ser injusto, porque hay mucha gente que trabaja en este sector y hace todo lo que puede por intentar mejorar y por intentar aportar cosas a la humanidad. No os digo que no, pero en la gran escala, en lo que vienen siendo las cúpulas directivas, vamos a ser un poco realistas. Esa gente ha dado conferencias en las que directamente y sin ningún tipo de tapujo han dicho claramente que un paciente curado es un cliente perdido. Lo que no puede ser es que la industria farmacéutica esté supeditada a un factor económico, porque si es así, evidentemente siempre van a poner por delante el beneficio económico a la salud de la gente. Y es normal, puedo entender que si el sistema y el juego es así, pues entiendo que jueguen de esa manera. Pero también que luego no se sorprendan si la gente desconfía de ellos, porque es que es normal. Ojalá hubiera más transparencia y ojalá todo el mundo estuviera más formado para poder entender cómo funcionan estas cosas y que en el fondo fuéramos más difíciles de engañar. Pero también os digo, en el sentido contrario a todo esto, a todos aquellos que se consideran súper pro mega ultra vacunas, que seáis un poquito críticos, porque quizás el sector antivacunas al que tanto se critica y tanto se ridiculiza y tanto se le ataca, están poniendo un poco el sentido crítico que todos vosotros no estáis poniendo. Entonces vamos a intentar encontrar un término medio, porque los que os lo creéis ciegamente, a los que no os lo creéis nada, al final simplemente es generar dos bandos, que al único a quien beneficia al final es a la propia industria farmacéutica, porque nos peleamos entre nosotros cuando realmente lo que habría que hacer es mirar hacia arriba y estar un poquito atentos a lo que está pasando, para evitar precisamente que les resulte tan fácil engañarnos si quisieran hacerlo. Que ese es otro de los factores que también alienta la idea de que haya cada vez más teorías conspirativas o más conspiranoicos, si los prefieres llamar así. Porque si tú ves a gente que defiende con tanta fiereza y con tanta seguridad los sistemas establecidos y las versiones oficiales, pues es normal que haya un efecto rebote, sobre todo cuando ves cosas que no te encajan. Y os diré más, en el fondo, y esto no quiero que nadie se lo tome como un ataque personal, pero aquellas personas que más defienden el sistema suelen ser aquellas que más comen del sistema. Y no lo digo como una crítica asociada directamente a la gente, pero es que es normal. Si tú vives de la ciencia, es normal que defiendas los paradigmas científicos que la comunidad científica defiende. Si tú vives de la enseñanza, es normal que defiendas los paradigmas académicos que te dictan desde las altas esferas, y así sucesivamente. Es lógico. Lo que pasa es que también hay que mirar de dónde vienen esos intereses, porque siempre hay unos intereses detrás, y no hablo de las personas concretas, sino a gran escala de las grandes empresas, de las grandes corporaciones, porque si te fijas un poco y haces un poquito de investigación, acabarás descubriendo no solo que el 1% de la población básicamente concentra toda la riqueza mundial mientras el otro 99% se reparte las migajas, sino que la mayor parte de empresas y corporaciones del mundo en realidad acaban estando en las mismas manos, es decir, a todos los sectores, sobre todo los estratégicos y los más importantes. Casi toda la industria farmacéutica acaba estando en las manos de las mismas macrocorporaciones, todos los medios de comunicación, todo el sistema bancario, todo el sistema de producción de transporte, de tecnología, al final todo eso está en las mismas manos. Y evidentemente si esas macrocorporaciones tienen el poder económico de su lado, básicamente pondrán el poder económico a trabajar para ellos y por sus intereses. Es así de sencillo, un ejemplo muy tonto, pero si por ejemplo una macrofranquicia de hamburgueserías financia los estudios de cierta universidad y en esa universidad uno de los jóvenes científicos descubre que ciertas hamburguesas provocan cáncer, ¿realmente creéis que se va a publicar un estudio en el que se diga que esas hamburguesas provocan cáncer? Pero es que en la cabeza de quién cabe eso. Pero es que no solo no se publicaría ese estudio y no saldría de esa facultad en concreto, sino que luego vendría detrás una campaña de marketing fantástica promocionada por los grandes sectores económicos y popularizada mediante los medios de comunicación en la que se dijera que esa hamburguesa es fantástica, deliciosa y que además te hace más guapo y más atractivo para el género opuesto. Porque funcionamos así. Y alguien dirá, no, eso no puede ser, ¿cómo es posible que las instituciones que velan por nuestra seguridad y por nuestra libertad y nuestros principios y derechos vayan a hacer algo semejante? ¿Pero es que realmente tenemos tan poca memoria histórica? ¿Tan poco sentido crítico o incluso tan poco sentido de la observación?
Quiero decir, con la excusa de la seguridad, que todo lo hacen por nuestra seguridad, no nos damos cuenta de la cantidad de movidas que nos hacen en contra de todo esto que hablamos, de nuestras libertades, de nuestros derechos. Y además es que no son coherentes, porque si fueran coherentes yo podría creérmelos y participar de su juego, pero no lo es. Por su seguridad controlamos la velocidad de los coches por radar. Vale, está bien para que aquellos que se pasen de velocidad y puedan generar un peligro o una amenaza para los demás puedan ser controlados de alguna manera. Mediante sumas económicas, porque todo funciona así. Y diréis, vale, es que quizás si no el ser humano no funciona. Vale, puede ser que si le tocas el bolsillo funcione mejor. No te digo que no. La multa se la llevan y el dinero lo recogen, eso está claro. Pero quiero decir, si realmente tan preocupado por nuestra seguridad estás, no permitas que se fabriquen coches que corren a más de 120. Ah, no, claro, porque eso sería ir en contra de la industria del automóvil que es tan poderosa hoy en día y evidentemente eso sería una locura y un ataque a nuestras libertades. Eso sí nos parece un ataque a las libertades. Todo lo demás no. Lo mismo que con otras sustancias nocivas para el cuerpo. Tabaco, alcohol... Te dicen en todos los sitios que cuidado, que es peligroso, que esto te puede conducir a la muerte. Sí, pero lo sigues vendiendo. Y no solo no lo vendes, sino que no regulas en contra de que le puedan poner todas las basuras y todos los tóxicos que le añaden simplemente para hacerlos más adictivos. Quiero decir, ¿realmente estás preocupado por nuestra seguridad o es una cuestión de que hay alguien presionando detrás para que te calles la boca y no metas tus narices donde no te llaman? Y de paso aprovecho para dejar aquí un dato que se podría considerar histórico y que es muy gracioso. Y es que ahora tenemos todos muy claro que el tabaco es súper nocivo para la salud y que es malísimo y tal. Pero hace unos años se hacían anuncios públicos en los que se decía que el tabaco era buenísimo y que incluso llegaba a curar el asma. Podéis buscarlo, que están por ahí, para que veáis a lo que voy refiriéndome con todo esto de que no te puedes fiar mucho de ellos. Mientras no los tienes controlados es todo buenísimo. A la que te das cuenta, uy no, ahora es todo malo. ¿Seguro que os habéis dado cuenta ahora? Bueno, no lo sé, ahí lo dejo. Y como este ejemplo puedo poner cientos. Quiero decir, el mayor triunfo del sistema es habernos hecho creer que realmente vela y se preocupa por nosotros, porque no es así. Y no es que no quiera hacerlo, no hablo de malicia, hablo de impotencia, es que no pueden aunque quieran, que seguramente en la mayor parte de casos ni quieren, pero si quisieran no podrían, porque hay muchos otros poderes que están por encima de todo eso. ¿Quién puede poner freno a todo esto? Es muy sencillo, nosotros. Es así de claro. Lo que pasa es que si de entrada ya nos posicionamos en dos bandos, entre los que no creen nada y los que se lo creen todo, pues evidentemente al final no haremos nada, porque estaremos demasiado ocupados señalándonos unos a otros y peleándonos entre nosotros, en lugar de intentar poner remedio y mejorar la situación, que en el fondo es perjudicial para todo el mundo, que es de lo que no nos damos cuenta y donde tendríamos que focalizar nuestra atención. Bueno, para acabar el capítulo solo os diré que sí que es cierto que puede que haya más teorías de la conspiración hoy en día porque también hay más información disponible. Y cuando hay más información también hay más desinformación. Intentar descubrir qué es una cosa y qué es la otra es responsabilidad nuestra. La información y la desinformación van a estar ahí, nos guste o no, porque hay gente que la genera por gusto y gente que la genera con una buena intención, pero también con mala y también con malos intereses. Por lo tanto, al final, la única responsabilidad de intentar encontrar la verdad es nuestra. Eso sí, ya puestos, quizás necesitamos apretar un poquito más a los sistemas y a las corporaciones y a todo lo que nos rodea, ser más críticos para no tragarnos todo, y cuando digo no tragarnos todo no hablo de la versión oficial, sino también de las versiones alternativas, que hay cada patraña también por internet que tela. Por lo tanto, llamadme equidistante si queréis, pero al final lo de las teorías de la conspiración no tiene por qué ser negativo en sí mismo, aunque tampoco positivo, es intentar encontrar el equilibrio. Eso sí, si mediante estas teorías conseguimos despertar un sentido más crítico en la gente, y no simplemente tragarnos la otra cara de la moneda, que para el caso al sistema ya le beneficia igual, elijas una que elijas otra, quizás todo pueda funcionar mejor. Y si poco a poco van surgiendo cada vez más teorías, pues quizás al final se acabe refinando o sublimando algo que se pueda parecer ni que sea remotamente a la verdad. Yo no sé si llegaremos a eso, pero estoy seguro de que estamos en el camino. Y aprovechando que digo esto, como siempre, os digo que nos vemos en el camino tras el despertar.